tu luz brille en mí. ¿No es una bonita oración esa? Señor, que tu luz brille en mi vida. El día de hoy vamos a hablar acerca de el propósito de Dios para la iglesia. Y por ello quiero invitarles a que abran sus Biblias, por favor, en 2 de Corintios capítulo 3. Mientras juntos aprendemos que Dios nos quiere usar. Dios se quiere usar a ti, Dios me quiere usar a mí. Y bueno, para comenzar me gustaría recordarles un poquito del contexto histórico en el que fue escrito 2 de Corintios. Ya sabemos que el apóstol Pablo fue la persona que plantó la iglesia de Corintio. Él invirtió alrededor de 18 meses en esta congregación, enseñándoles todo lo que dice el evangelio. Pero después de que él se fue de la ciudad, falsos maestros llegaron a la congregación y empezaron a enseñar error, empezaron a enseñar falsas enseñanzas. Y como estrategia ellos usaron un ataque constante en contra del apóstol Pablo, en contra de su carácter, de su integridad y de sus enseñanzas. Lamentablemente muchas personas creyeron en estos falsos maestros y les prestaban atención a lo que decían con respecto al apóstol Pablo. Entonces Pablo buscó de nuevo ganarse la confianza de la iglesia de Corinto. Y él lo hizo escribiéndoles una carta, la carta que durante esta serie estamos estudiando. Y en esta carta, en 2 de Corintios, el apóstol Pablo les enseñó a esta congregación su corazón. Les enseñó realmente quién él era. Fue honesto, fue sincero con ellos. Y también en esta carta él les recordó cuál es el propósito de Dios para la iglesia. Me gustaría iniciar precisamente preguntándonos cuál es el propósito de la iglesia. Dios quiere usar a su iglesia para proclamar el evangelio de Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere hacer a través de la iglesia, de acuerdo a lo que dice 2 de Corintios capítulo 2 del versículo 14 al 16. Dice: sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfante y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo. Entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte que los lleva a la muerte. Para aquellos olor de vida que los lleva a la vida. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Para qué existimos? Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan. Ese es nuestro propósito. Compartir el aroma del Señor, compartir el aroma del conocimiento de Dios por todos lados, especialmente en nuestra comunidad. Ahora mira la pregunta que aparece al final del versículo 16. Dice: ¿y quién es competente para semejante tarea? ¿Quién tiene la capacidad? ¿Quién tiene la habilidad? ¿Quién tiene el conocimiento? ¿Quién tiene la fuerza? ¿Quién tiene la audacia para semejante tarea? ¿Quién es competente? ¿Quién es adecuado para ser usado de esta manera? ¿Somos nosotros competentes? ¿Somos nosotros adecuados? ¿Podemos ser nosotros aquellos que compartan el aroma del conocimiento de Cristo Jesús en la comunidad de Escondido y mucho más allá? 2 de Corintios capítulo 3 dice que sí lo somos. No en nuestros propios méritos, pero en Cristo podemos hacerlo. Como la iglesia, somos para Dios este aroma especial para aquellas personas que están a nuestro alrededor. Y Dios quiere usarnos precisamente para ese propósito. Y tal vez algunos de nosotros o la mayoría de nosotros nos sentimos inadecuados, nos descalificamos, pero Dios nos quiere usar. Dios quiere usar nuestro testimonio. Dios quiere usar nuestros testimonios personales.
Pero en este particular capítulo de la Escritura, el apóstol Pablo no está hablando de nuestros testimonios particulares, de nuestros testimonios personales. Este no es el testimonio del cual el apóstol Pablo está hablando. Dios quiere usar nuestro testimonio de ministerio. Dios quiere usar el testimonio de nuestra vida de ministerio para impactar a más personas y para validar lo que Dios está haciendo en nosotros, para validar que lo que está sucediendo en nuestras vidas es real, es verdadero. Así es de que permíteme preguntarte en esta mañana, ¿tienes un testimonio de ministerio? Déjate, hago la pregunta de otra manera. ¿Cuál es la evidencia de que eres un siervo de Dios? ¿Cuál es la evidencia de que eres una sierva de Dios? Dios usó el testimonio de ministerio del apóstol Pablo todo el tiempo. Y cuando los corintios estaban cuestionando si su ministerio era auténtico, si su ministerio era real, él se defendió a sí mismo con el fruto de su trabajo. No con bla, bla, bla. Con el fruto, no del espíritu. Porque algunos de nosotros podemos, yo soy muy espiritual, entonces esa es la evidencia. No, aquí el apóstol Pablo está hablando de el fruto de su trabajo. Mira cómo él empezó el capítulo 3, iniciando en el versículo 1. ¿Acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? El apóstol Pablo está diciendo, ni siquiera me voy a atrever a abrir mi boca para defenderme de ustedes. ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Curiosamente, ahorita pensando en eso, algunas veces las personas me piden que escriba cartas de recomendación para ellos. Nunca he escrito una carta de recomendación negativa. El apóstol Pablo dice, yo no necesito presentarles ninguna carta de recomendación falsa. Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Entonces el apóstol Pablo básicamente les está recordando a los corintios: oigan, ustedes son el fruto de mi predicación. Ustedes nacieron de nuevo porque yo decidí ir hasta su ciudad a compartir el evangelio de salvación. Ustedes aceptaron a Jesús. Ustedes fueron llenos con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios habita en ustedes y ahora son la iglesia del Señor. Ustedes son la evidencia, son el fruto de mi ministerio. El apóstol Pablo está diciendo: ustedes son la evidencia de que Dios me ha usado. Y de la misma manera Dios nos quiere usar a nosotros. De la misma manera Él lo quiere hacer. Porque nosotros somos llamados a ser los ministros del nuevo pacto. Mira lo que dice el versículo 3 y 4. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. Por eso estoy confiado de que soy un auténtico apóstol del Señor Jesucristo, porque Dios los ha salvado a ustedes. Dios los ha redimido a ustedes. Hemos sido llamados a ser ministros. Hemos sido llamados a ser siervos del nuevo pacto. Y esto es lo que Pablo era: un ministro del nuevo pacto. Y esto es lo que somos: ministros del nuevo pacto.
Versículo 5, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. No es que creamos que las podamos de todas. No es que somos superhombres. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores del nuevo pacto. Así es de que ahí somos servidores, somos ministros del nuevo pacto. Y a lo mejor tú te sientes inadecuado para servir y comunicar el evangelio a otras personas. A lo mejor tú estás pensando que no eres competente para desarrollar ministerio, pero el Señor nos está diciendo el día de hoy que si somos hábiles, que si podemos hacerlo, que tenemos la habilidad de hacerlo, todo es porque viene de Él. Somos ministros del nuevo pacto, llamados por el Señor. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Eso es muy especial, eso es muy sorprendente. Y bueno, a lo mejor tú estás pensando ahorita, ok, eso de que soy competente para ser ministro del Señor, como que de alguna manera lo entiendo, pero eso del nuevo pacto, ¿a qué se refiere? Bueno, déjame, te explico. En el Antiguo Testamento Dios le prometió al pueblo de Israel que haría un nuevo pacto con ellos en el futuro. Un futuro en el cual Dios trabajaría de una manera extraordinaria con el pueblo de Israel. Pero mientras tanto, mientras eso se cumple completamente en el pueblo de Israel, Dios le ha permitido a la iglesia experimentar algunas de las bendiciones del nuevo pacto, algunas de las promesas del nuevo pacto. Como ustedes y yo sabemos, el pueblo de Israel ha rechazado al Señor Jesús como Mesías. Y ahora la iglesia tiene la bendición, tiene el privilegio de experimentar algunas de las promesas del nuevo pacto. Vamos a ver estas promesas que la iglesia está experimentando para que todos estemos en la misma página. Jeremías capítulo 31, del verso 31 al 33. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Un nuevo pacto diferente al antiguo pacto. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este es el nuevo pacto. Y esto es lo que la iglesia del Señor tiene la oportunidad de experimentar. El nuevo pacto incluye otras promesas, las cuales no se aplicarán en la iglesia literalmente, pero estas promesas en particular aplican para la iglesia del Señor. Pondré mi ley en su mente. Considera tu mente por un segundo. ¿Tienes o no la mente de Cristo? La escribiré en su corazón. ¿Tienes o no el Espíritu de Dios en tu vida que constantemente te está recordando y te está redarguyendo que tú ya no eres esa vieja persona? Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Lo que el profeta Jeremías dijo hace 600 años antes de Jesús es lo que se conoce como el nuevo pacto. Y es mucho mejor que el antiguo. Es un pacto que él hizo para el futuro del pueblo de Israel, porque el antiguo pacto, aquel que Dios hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí cuando les dio los 10 mandamientos, no pudo cumplirlo absolutamente nadie.
Nadie. Pero el nuevo pacto es mucho mejor. Y no porque tiene diferentes o nuevos mandamientos, sino porque esos mandamientos van a ser aplicados por el poder del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Ahora mira lo que dice Ezequiel, capítulo 36, versos 26 y 27. Les daré un nuevo corazón, un nuevo corazón. Di conmigo, nuevo. Y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen. Y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Algo extraordinario el Señor está haciendo en la iglesia a través del medio pacto y del nuevo pacto. Y Él lo hará también con el pueblo de Israel en un futuro. Pero estos pasajes, si somos honestos, nos van a hacer cuestionarnos. ¿Tengo un nuevo corazón? ¿Tengo una nueva mente? ¿Tengo un espíritu nuevo? ¿O voy a la iglesia? Aquí el profeta Ezequiel está diciendo 580 años antes de Cristo que en el nuevo pacto Dios pondría su espíritu en sus hijos y a causa de ello iba a provocar que ellos vivieran incesantemente por quererlo agradar a Él. Porque Dios escribirá sus mandamientos en sus corazones. En sus corazones. Me encanta que sean nuestros corazones y no en nuestra mente. Nada más. Porque algunos de nosotros nos creemos muy inteligentes. Y Dios es capaz de escribir sus mandamientos en el sencillo e ignorante de mucha letra. Es posible ser un buen creyente sin saberlo todo. En el antiguo pacto Dios escribió sus mandamientos en piedras. En el nuevo pacto Dios escribe sus mandamientos en corazones de carne. Bajo el antiguo pacto, la mayoría de los israelitas experimentaron condenación y muerte porque no podían obedecer la ley. La ley que Dios les dio a través de Moisés. Pero aquellos que viven bajo el nuevo pacto experimentan justificación, experimentan vida. Y esto es muy importante porque ahora podemos empezar a entender un poquito más de lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en 2 de Corintios capítulo 3. Pablo se ve como un servidor, Pablo se ve como un ministro del nuevo pacto. Porque él estaba consciente de que Dios estaba cumpliendo las promesas de Jeremías y de Ezequiel en la iglesia, que Dios estaba cumpliendo estas profecías en particular. Y él sabía que Dios estaba cumpliendo estas promesas por medio de su predicación. En otras palabras, Pablo les está diciendo a los corintios que el trabajo del Espíritu de Dios en la vida de ellos, en la vida de otras personas, a través del ministerio de él, autentificaban su ministerio.
autentificaban su autoridad como apóstol. Y el asunto es que el mismo Espíritu habita en nosotros. Esa es la verdad. Y Él quiere hacer su obra a través de nosotros. El Espíritu Santo de Dios está haciendo a Jesús irresistible en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios nos está guiando para aplicar las Escrituras en nuestros corazones. El Espíritu de Dios nos está transformando. Ahora, pregunta, ¿esto está sucediendo en nuestra vida o no? La verdad es que el Espíritu Santo hace estas mismas cosas en las vidas de los creyentes el día de hoy. Pero Él no solamente quiere trabajar en nosotros. Y esa es la parte con la que vamos a ser retados en esta mañana. Porque para muchos de nosotros Dios se ha convertido en un amuleto. Dios se ha convertido en el objeto de nuestra realización. Estamos acostumbrados a ir a la iglesia. Estamos acostumbrados a leer la Biblia, a orar. Estamos acostumbrados a invitar de vez en cuando a una persona a la iglesia. Todas esas cosas, con 2 años te acostumbras a ellas. ¿O estoy equivocado? No creo estar equivocado. Dios quiere trabajar a través de nosotros, no solamente en nosotros. Es una bendición que Dios nos esté cambiando y nos esté transformando. Es una bendición que Dios nos esté bendiciendo. Es un gozo que Dios esté haciendo cosas extraordinarias en nuestras vidas. Pero Él nos quiere usar a nosotros para ministrar a otras personas. Dios quiere usar el poder que está obrando en nosotros. Si no está obrando en ti el poder del Espíritu de Dios, ni te preocupes. Es más, aviéntate un sueñito. Pero si el Espíritu de Dios está trabajando en ti, el siguiente paso es: ¿cómo puedo permitirle a Dios que esto que está pasando en mí lo experimenten otras personas? Después de que Jesús ascendió al cielo, Dios envió a su Espíritu Santo para que habitara en la vida de cada creyente. ¿Me escuchaste bien? De cada creyente. El propósito es darles poder para que sean testigos de Él. No para que sientan bonito, no para que les den escalofríos, no para que entren en trances locos, no. ¿Para qué razón? Para poder testificar con poder acerca de Cristo Jesús. Y por esa razón estamos calificados. Por esa razón somos capaces de cumplir con el propósito de Dios para la iglesia. Nuestro propósito es ser para Dios el aroma de Cristo Jesús entre aquellos que viven en escondido. Y si el Espíritu de Dios habita en nosotros, tenemos la capacidad de hacerlo. Y podemos hacerlo no en nuestro propio poder, no en nuestra propia fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo de Dios. Mira lo que dice el versículo 6. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Aquellos que buscaban practicar la ley, aquellos que buscaban practicar la letra, nunca ni uno solo de ellos fue salvo, queriendo ser salvo practicando la ley.
Pero el Espíritu da vida. Este versículo nos está diciendo que somos competentes. Este versículo nos está diciendo que estamos calificados. Este versículo nos está diciendo que podemos ser exitosos en la vida. Y algunos de ustedes ya están pensando en ¡ting! Signo de dinero, signo de salud, signo de amor. Muchos dirán que esa es la definición de éxito en la vida. Pero cuando hablamos en este lugar de éxito en la vida, lo definimos por lo que Dios dice. El verdadero éxito en la vida es descubrir y perseguir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y de hacerlo en el poder del Espíritu Santo, aquel que habita en nosotros. Ahora que somos miembros de la iglesia del Señor, que somos partícipes de este nuevo pacto, el Espíritu de Dios viene y cambia nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios nos da poder para que a través de nuestra evangelización, de nuestra predicación, la vida de otras personas cambie y puedan creer y puedan recibir salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto es lo que estamos experimentando en Cristo. Ahora disfrutamos de una relación de paz con Dios el Padre, con Dios el Hijo, con Dios el Espíritu Santo. Ahora tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. ¿No es eso fascinante? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Lo disfrutaremos solamente? ¿Nos vamos a comer el pastel nosotros solos? ¿O estaremos dispuestos a compartirlo con otros? Mira, Dios quiere usar nuestro valor para compartir nuestra esperanza. Mira lo que dice el versículo 12. Así que como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. Di conmigo confianza. Oh, así como tenemos tal esperanza, actuamos con tal confianza. Y me encanta que aún esta palabra confianza es una buena palabra, pero en el original es algo mucho más que ello. En el original es valor. Así que como tenemos tal esperanza, actuamos con valor. No le sacamos. Wow. La esperanza que el apóstol Pablo tiene en mente es la esperanza de que el nuevo pacto se está cumpliendo bajo su ministerio. Es la confianza de que el soberano Espíritu de Dios está trabajando en su ministerio para cambiar corazones de piedra y hacer los corazones de carne y darles vida. Esa es la confianza del apóstol Pablo. Él les está escribiendo a los corintios y les dice: no se me olvida que ustedes aceptaron a Cristo. No se me olvida que por 18 meses ustedes estaban hambrientos y sedientos de todo lo que yo sabía del evangelio y les compartí absolutamente todo. Eso es evidencia de mi ministerio. Y aquí básicamente está diciendo: y no me voy a callar, porque Dios va a seguir haciendo su obra a través de mí. ¿Quién es competente para esto? El apóstol Pablo diría: yo no. Pero en Cristo soy competente. En otras palabras,
Pablo tiene su esperanza en un evangelio poderoso y de victoria, las buenas nuevas de que Dios el Padre ama al mundo, las buenas nuevas de que Dios el Hijo murió por el pecador, las buenas nuevas de que el Espíritu Santo de Dios está trayendo personas hasta el Padre y está escribiendo la ley de Dios en los corazones de los creyentes. Pablo estaba confiado de que el Espíritu de Dios conquistaría y justificaría a todo aquel que creyera en la esperanza del Evangelio. Por eso él sabía que sus viajes misioneros no serían en vano. Porque por el poder del Espíritu de Dios, la predicación del Evangelio de Jesucristo sería efectiva y todos aquellos que Dios ha escogido para salvación tendrían la vida eterna si reciben el Evangelio de Jesús. Y puesto que Pablo tiene esta esperanza, él es muy valeroso, él es muy audaz, él no tiene temor. Y eso nos lleva entonces a preguntarnos cuál es la esperanza que tiene el apóstol Pablo. Lo que hemos platicado hasta ahorita. Entonces, ¿cuál es la confianza que tiene él? ¿De dónde viene este valor? ¿Cómo podemos definirlo? Yo creo que la mejor manera de definir valor sería hablando de lo contrario, de lo opuesto a valor. Lo opuesto a una persona valerosa es una persona que tiene temor, es una persona que siempre está timidita. Entonces, un aspecto de valor, un aspecto de confianza es valentía. Valentía para enfrentar el miedo de sufrir persecución. Valentía para enfrentar la tentación de avergonzarse del Evangelio. ¿A poco eso no es lo que nos persigue todo el tiempo? Temor a la persecución, al que dirán, y temor a la tentación de ser tentados con vergüenza por el Evangelio. En otras palabras, Pablo está diciendo, puesto que tenemos esta gran esperanza, no tenemos miedo a lo que la gente diga. Puesto que tenemos tal esperanza, estamos dispuestos a tomar riesgos y aún mucho más que ello, estamos dispuestos a sufrir por la causa del Evangelio. Y si tenemos esta clase de esperanza, mis hermanos, mis hermanas, entonces tenemos que ser valientes. Tenemos que confiar aunque la tierra tiemble. Tenemos que dejar el temor a un lado. Tenemos que dejar la vergüenza a un lado para proclamar el Evangelio de Cristo Jesús. Debemos de continuar cantando y orando que tu luz brille en mí, que tu luz brille, que tu luz resplandezca, que la gente pueda verte en mí. Verso 13. No hacemos como Moisés,
quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. No, nosotros, los ministros del nuevo pacto, no somos timiditos. Los ministros del nuevo pacto no actuamos con vergüenza. Los ministros del nuevo pacto hacemos a un lado el temor y tomamos riesgos. No nos ponemos un velo para hablar suavecito y bonito y que toda la gente diga: ok, vamos a la iglesia a que nos den un tema de superación personal. ¡Oh, no! No nos ponemos un velo como Moisés. No somos aquellos que obscurecen la gloria de Dios en el evangelio de Cristo Jesús. Porque tenemos muy claro que como la iglesia del Señor es nuestro privilegio y nuestra bendición ser usados por Dios. Es nuestro privilegio, es nuestra bendición. Mira lo que dice versículos 17 y 18. Ándale en inglés. Por eso traje mi Biblia. Ahora tengo que encontrar Eclesiastés. Y ese va a ser el problema. Eclesiastés. Gracias. Andaba nomás calándolos. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17 al 18. Ahora bien. Yo sé que ya los que saben inglés ya lo leyeron todo, pero ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. ¿Libertad para qué? ¿Para cantar? Ay, no puedo brincar tanto, yo ando aquí. Tengo mi dedito pequeñito quebrado, por eso no puedo brincar. Si no, yo hubiera brincado y bailado aquí. ¿Libertad para eso? No. ¿Libertad para qué? Para lo que estamos hablando, mi hermana y hermano. De cuando acá se nos ocurre extirpar versículos de la Biblia y darles el significado que nosotros queremos. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Para empezar, ¿en dónde está el Espíritu de Dios? Dime, ¿en dónde está el Espíritu de Dios? ¿Está aquí? ¿Está en el mundo? Hermano, está aquí, está en nosotros. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Para qué? Para ser testigos del Señor en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para eso hay libertad. Con todo respeto, no es solamente para tener cultos gloriosos de 3 horas, que a veces parecen de 3 años. Es para proclamar el evangelio de Cristo Jesús y no estar timiditos. Verso 18. And we, otra vez. Verso 18. Así todos nosotros que con el rostro descubierto, no como Moisés con un velo, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. ¿Sabes qué? Si yo me dispongo a ser un ministro del nuevo pacto, el Señor va a seguir transformándome, el Señor va a seguir cambiándome, el Señor va a seguir restaurándome, el Señor va a seguir haciendo su trabajo en mí. Pero cuando el evangelio solamente lo uso para mi propósito, mi hermano, mi hermana, por eso no crecemos. No podemos ser egoístas. Así es de que dime ya para terminar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? En nosotros.
Si tenemos libertad, ¿para qué es esa libertad? Para proclamar las bendiciones que experimentamos del nuevo pacto y para compartirlas con las personas que están a nuestro alrededor. Vamos a orar.